Parousia es la palabra griega cuyo significado es de trascendental importancia en relación con la doctrina de lo que es la, la venida de Cristo, lo que se llama la venida de Cristo. Esta palabra parousia la usaron 5 de los escritores del Nuevo Testamento: Mateo, Juan, Pablo, Santiago y Pedro. De estos tres usaron la susodicha palabra para hacer la interesante pregunta de Mateo 24, versículo 3, y en Marcos 13:3. Mateo usó la palabra 4 veces, en 24:3, versículo 27, versículo 37, versículo 39. Juan la utilizó 3 veces en el capítulo 7, versículo 6, capítulo 11, verso 28, y primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Pablo la utilizó en 17 ocasiones. En primera de los Corintios, capítulo 5, verso 3, 15, capítulo 15, verso 23. Segunda de los Corintios, capítulo 7, verso 6, verso 7, verso 10, verso 11, verso 3, capítulo 13, capítulo 13 de segunda de los Corintios, verso 10, Filipenses 1:26 y Filipenses 2:12, Colosenses 1:6, primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, verso 8, verso 9, Hebreos capítulo 12, verso 11. Santiago la escribió 2 veces, en el capítulo 5, verso 7 y verso 8. Y Pedro 4 veces en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, verso 16, capítulo 3, verso 4, verso 12. De modo que son 30 en total. De estas 30 ocurrencias de parousia, 17 tienen relación con la presencia o manifestación espiritual de Cristo. Pero en todas estas veces fue traducida como venida en la versión Reina Valera de la Biblia. La traducción de parousia como venida es como venida, o sea, la traducción de parousia como venida es sumamente discutible, ya que no tiene apoyo ni en la semántica ni en la propia etimología de la palabra. La traducción venida ha sido hecha tendenciosamente para dar apoyo a la doctrina de la segunda venida física de Cristo, según la entienden y predican las iglesias protestantes y otros grupos adventistas de reciente proliferación. Entonces, parousia en la Biblia no tiene sentido técnico, sino etimológico y semántico. Significa presencia o presente del griego. Para, participio presente indicativo, que quiere decir cerca, y de ousia, que es sustancia, propiedad, posesión, bienes, significando en su conjunto lo que se tiene cerca. En el caso de Cristo, como dice Filipenses 4:5, el Señor está cerca. Lo que se tiene a la mano, Apocalipsis 3:20, lo que es nuestro o íntimo o poseemos, Mateo 28:20. Es curioso que, por ejemplo, la palabra parousia se tradujo venida, cuando en realidad el verbo venir es del griego eleusis, y la palabra venida es eleuseus. También hay otra palabra que se llama ergomai, y como se encuentra en Hechos 7:52, los que antes anunciaron la venida del justo. Esto demuestra que la traducción de parousia como venida es artificiosa y rebuscada. Es así como nacen las doctrinas
que Cristo llamó de hombres. Marcos 7:7. El traductor, en vez de traducir, interpreta. Está fallándole a los demás hombres. La facultad de traducir debe dejarse a los comentaristas, a los estudiantes de la Biblia. Entonces, los magos de la traducción han hecho parecer la palabra venida donde ni siquiera existe, para dar base al más grande engaño doctrinal de los últimos 200 años. Ajá. Entonces, hay una palabra muy interesante que es erjomai, que se utiliza, por ejemplo, en Mateo 24:30 y en Apocalipsis 1:7, donde Jesús está diciendo, y verán al Hijo de Hombre venir en las nubes. En ambos casos, la conexión con esa palabra del Jomai, venir en las nubes, está, está asociada pues a, arribar, a entrar, a llegar, desde un punto de vista no físico, no es una presencia física, no es una presencia física, literal, sino es precisamente, es como entrar, llegar, y, y entendiendo que es una expresión no literal. El venir a las nubes no es una expresión literal, sino una expresión que se entiende como la presencia del juicio, como la llegada del juicio. Lo mismo ocurre en Mateo 24:30 como en Apocalipsis 1:7, lo que se ha traducido, lo que han traducido como si fuese una presencia literal, pero no es una presencia literal. Entonces, esa es otra palabra, erjomai, que está ligada literal, está asociada a los textos que ya yo le dije, Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7 por lo menos.